Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera trayéndote visión de Matt para repasar un poquito el mercado en el finde, para ver un poquito de AT, algo de trading y analizar un par de papeles pedidos por ustedes en Twitter, como siempre. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte haciendo clic en el botón rojo, lo puedes encontrar al inicio del canal o mismo debajo del video que estás viendo en este momento. Ayúdanos a seguir creciendo, deja tu like si disfrutas del video y aprendes algo y compartirlo en las redes, un retweet en Twitter no cuesta nada más que un par de segundos y nos da una mano enorme para seguir creciendo y creando contenido para ustedes. El video de hoy va a ser un poco más corto de lo normal, vamos a andar en unos 20 minutos, un poquitín más, no mucho más que eso porque estoy medio corto de tiempo y me tengo que ir. Pero no quería dejarlo sin el video de visión de Matt en este viernes porque si no después se nos atrasan las cosas y es para problemas. Y de paso para este fin de semana ya tienen para estudiar el video de laboratorio de indicadores del DMI, que quedó súper largo, al final no lo partí en dos partes y lo largué entero porque no había un punto claro para partirlo, así que tienen como 40 minutos para estudiar el indicador ese que salió bastante complejo, que era bastante complejo, pero creo que el video salió bastante bien y bien explicado, así que aprovechen el fin de que este videito es cortito y estudien un poquito los indicadores, ¿bien? Bueno, comencemos con el SPX, como corresponde. Visión de largo plazo, TL alcista clara. Vamos a extenderla un poquito, porque ya se nos estuvo acercando. Habíamos hablado de esto la semana pasada, como todas las semanas, por supuesto. Y dijimos que venía en un pequeño canal bajista, el SPX, que parecía complicado, pero no estaba tan mal como muchos vaticinaban, que era medio el fin del mundo también, que se acababa el mercado bull, etc. No, realmente tuvimos dos ruedas feas en el SPX, veíamos estas dos velas fuertes, pero habíamos dicho también que no eran velas que iban contiguas y que se sumaban, sino que en el medio tuvimos un recupero fuerte y en realidad es como si hubiera sido una sola vela grande, ¿no? Entonces no era tan malo para el mercado, ¿sí? Lo importante era que estábamos manteniendo los soportes. Teníamos un soporte fuerte en los 2420, que es por acá, y otro soporte más fuerte y más importante en la zona de los 2400. Mientras el SPX siguiera arriba de esto, no había mucho de qué preocuparse. Sí, por ahí tener un poquito más presente el riesgo, seguir un poquito más el VIX, el SPX, las commodities, las noticias que fueran saliendo con respecto a la economía de USA y lo que pueda pasar con la posible guerra, etcétera, pero no era lo que estaba diciendo el chart, no era motivo para salir a vender todas las posiciones y ninguna de esas locuras, ¿sí? Bueno, por suerte el mercado por ahora nos dio un poquito la razón. Tuvimos 2, 4, 5, sí, de hecho la primera vela del lunes ya parecía salir un poquito, el martes salió fuerte, reconoció la zona de resistencia que ya la teníamos marcada, lo pueden revisar en el video anterior, que teníamos esta zona de máximos marcada, que después acá auspicia de soporte, y acá en el medio no la reconoció mucho, cayó fuerte hasta el 61.8, pero cuando volvió a subir el precio la está reconociendo como resistencia, ¿sí? Esta zona pasa por los 2.450 puntos del índice, ¿estoy leyendo bien? Sí, 2.450 puntos del índice. Y es lo que le ha marcado un poquito el terreno hacia dónde podía llegar este rebote bull. Por supuesto, no hay que perder de vista que el canal bajista que traemos de corto plazo sigue intacto, ¿sí? El canal bajista que trae el SPX por ahora sigue intacto, pero no es tan grave como estábamos la semana pasada, que estábamos acá abajo, ¿no? A esta herramienta le tienen que sumar una flechita. Es lo único que le falta para que me termine de gustar al 100%. A pesar de que ya pagué la versión Pro, le estaría faltando una herramienta de flechita. Bien. Entonces, ¿qué nos queda ahora para el SPX? No veo un gran cambio de visión con respecto a lo que vimos la semana pasada, pero sí quería hacer un update rápido para ver justamente este tipo de cosas, de que no era que al otro día íbamos a ver otra vela y otra vela y otra vela. Bueno, si llegaba a pasar, se ajustaría la visión, subiríamos algún gráfico para avisarlo en el momento y etcétera, ¿sí? Pero no está dando esas señales el mercado por el momento, a mi gusto. Lo que buscamos ahora es romper ese canal bajista que tenemos marcado, romper esta resistencia dinámica que le viene marcando el techo y esta zona de resistencia estática de la zona de los 2450. Si el SPX logra romper eso, puede haber algún throwback de por medio, pero podríamos ir a pensar en un SPX testeando la zona de máximos nuevamente, ¿sí? Todo eso basado en la ruptura de
esta resistencia dinámica bajista y la resistencia estática de los 2450. En caso de que no se dé ese escenario y sigamos un poquito más bajistas, las zonas estáticas siguen siendo las mismas para mantener los 2420, me quedo un poquito más hacia abajo, y los 2400, pero también me parece importante esta línea que acabo de extender, que es el soporte dinámico que acaba de confirmar con este contacto, ¿sí? Si realmente llegáramos a perder esto, ya me empezaría a levantar una pequeña bandera, pero aún así creo que el piso fuerte tendría que pasar por acá. Si llegásemos a perder los 2400 ya es otra historia y se puede poner más feo, pero por el momento tenemos un colchoncito, 43 puntos de sobra y el índice no parece estar dando señales tan bear, ¿sí? Simplemente se está tomando un descanso. Ya les dije, en el video pasado lo habíamos visto, que no es la primera vez que se toma un descanso en todo este periodo bull enorme que hemos visto. Ha tenido sus descansos, tanto en términos de precio como de tiempo, entonces no es motivo para salir a agarrarse la cabeza y pensar que es el fin del mundo, por ahora, ¿sí? Miren lo que ha sido esta corrección de acá. Entonces, dentro de este enorme, ni siquiera es tan enorme, ¿no? Acá estamos hablando desde 2016. Podemos hablar de ciclo enorme mucho más grande. Estiramos un poco más el plazo y el ciclo bull sigue y sigue y sigue desde el piso de la crisis, ¿no? Entonces, estirarse se puede estirar más. A lo que voy tratando de analizar desde donde estamos tomando acá, desde el piso de 2016, ha habido correcciones bastante grandes y aún así el índice siempre termina saliendo. Entonces, mientras no veamos señales muy claras de pérdidas de soportes importantes y cambio de la tendencia fuerte, esto no es más que una pequeña corrección de corto plazo, ¿sí? Tranquilamente, 3 movimientos y esto puede salir. ¿Bien? Así que no cunda el pánico, tranquilos con el SPX, controlar la ruptura de esta zona al alza para poder ir a buscar zona de máximos, controlar las dos zonas de soporte para que no se nos caiga. Bien, vamos a pasar al Merval. El tiempo apremia hoy. Bueno, Merval excelente. Vamos a darle un aplauso porque no hay nada que recriminarle. Miren dónde cerró. Esto es un lujo. Acá la cotización del Merval la puse yo a dedo para que cerrara hoy y nos quedara para poner en el título y en el thumbnail del video, ¿no? El target que teníamos para el Merval pasaba por la zona de los 23.500, 23.5K. Y ahí es donde lo clavaron. Estuvo excelente. Mejor medido imposible. Una semana muy bull. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Estábamos acá. No, perdón, 4. Estábamos acá porque tuvimos feriado. Mala mía. Estábamos en esta vela verde acá. Que decíamos que era muy positiva, que tenía una pequeña mecha superior, que nos hacía algo de ruido, pero que no había nada de qué preocuparse, que podía llegar a haber alguna corrección, venir a hacer un testeo nuevamente y salir, pero la visión era bull. Nuestro target de corto plazo estaba en 23.500. Obviamente no tenía por qué darse en 4 ruedas, podía extenderse un poquito más, pero ahí es hacia donde íbamos. Por suerte hubo mucho sentimiento bull, se pagó mucho, subieron primero los bancos y después hoy lideró un poco más Pampa y nos permitió alcanzar los 23.500 puntos, ¿sí? Estamos en nuestro primer target planteado y también estamos muy cerquita de esta resistencia dinámica, ¿no? Que venimos marcando y que le viene marcando el terreno al Merval, y ahí es donde me empiezan a entrar algunas dudas, ¿no? Ya está muy lindo, está buenísimo, todos vemos cómo sube la comitente, todos los papeles vuelan, y si tenemos futuro de Merval ni hablar, se hace buena guita, pero hay que empezar a tener un poquito más de cuidado a veces, porque si no, así como nos emocionamos y sube, después de pronto, en 3 días te terminás devolviendo un montón de la ganancia, ¿no? Yo sigo siendo bull de mediano plazo por lo menos, creo que tenemos trayecto y tenemos un target por allá arriba que por ahora no lo voy a mostrar, pero tenemos un target bastante más arriba en términos de precio y de tiempo, pero en el medio puede haber alguna corrección. Ese es un poquito el mensaje, ¿no? Ya la semana pasada estaba más bull de corto plazo, esta semana en el corto plazo creo que es probable que tengamos alguna corrección, aunque sea pequeña,
en la semana siguiente, ¿bien? Así que bueno, a controlar un poquito eso. Ojalá que no se dé, ojalá que podamos romper esta resistencia dinámica nuevamente y hacer algún movimiento más fuerte, pero hay que plantear el escenario, ser un poquito más cautos. Creo que todos se vienen dando cuenta, empiezan a contar la cantidad de velas verdes seguidas y ven que no para. Por supuesto, si nos alejamos un poquito, tenemos movimientos acá donde tuvimos un montón de velas. El otro día charlaba esto con uno de los chicos del equipo que me decía justamente eso, que ya eran muchas velas verdes, que le daba pánico. Y acá teníamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Desde acá hasta acá, hay 22 velas sin que haya 2 velas rojas seguidas, ¿sí? Sin 2 velas rojas seguidas. Esto significa rojas seguidas. Entonces acá hay 22 velas de crecimiento con pequeñas velas rojas de un solo día en el medio, ¿ven? Una vela roja, 2 velas rojas, 3 velas rojas, 4, 5. De las 22, 5 velas rojas, pero nunca 2 contiguas. Eso me parece bastante interesante, ¿no? Para analizar, porque tranquilamente podríamos estar viviendo algo similar, ¿no? Y ya llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Recién llevamos 11, ¿sí? Esto podría ser recién la mitad del camino por recorrer, si quisiéramos plantear similitud de movimiento con algo como este estilo. En términos de precio, igual esto ya está más excedido porque este movimiento fue mucho menos vertical. Si uno mira, ¿ven? Ya superamos el 100% de este movimiento anterior en la mitad de tiempo, lo cual nos habla de una aceleración muy fuerte del movimiento actual con respecto a este otro. Pero es para dar una pauta, ¿no? Si hemos podido tener 22 velas sin tener 2 ruedas rojas seguidas. No hay por qué ser bear. Ya gente que desde la semana pasada decía, no, listo, tenemos que corregir. Dale tiempo. El mercado había corregido bastante en términos de tiempo y un poco en términos de precio, y había lugar para crecer. Creo que sigue habiendo lugar para crecer, pero bueno, probablemente haya alguna pequeña toma de ganancias en el medio, se pueda ver un par de velas de corrección para descomprimir un poquito y que después el mercado vuelva a salir. De mediano plazo seguimos alcista, el soporte a mantener obviamente pasa por la zona de los 22.55, que es la zona de breakout. Esta es la zona a mantener. Y hacia arriba, bueno, si logramos romper esta resistencia, excelente. Si realmente podemos romper con esta resistencia dinámica que le venía marcando bastante bien el techo al Merval, sin contar ese pequeño overshooting que teníamos antes, sería una señal bastante bull y bastante prometedora. Bien. Así que bueno, esa es la visión un poquito del Merval. Seguimos excelente y vamos por más. Vamos a pasar a ver un par de papeles que... Sí, vamos a ver, me parece que solo 2, literalmente un par, porque no vamos a llegar a ver muchos más. Después les subo un par a Twitter. Así cumplimos con un par más, pues me anoté como 4 o 5 papeles, pero no vamos a llegar. Hoy estoy un poquitín corto de tiempo. Me van a tener que saber disculpar. Bueno. Sí, antes de que me olvide. ¿Qué les iba a decir? Bueno, me olvidé. Sigamos, no importa, ya me voy a acordar. Seco. Comencemos con Seco, que es el primer papel que vamos a estar analizando. Seco venía con este canal bajista, sí, bastante bien marcado, oscilando ahí, tuk, tuk. Vuelve a salir en el medio, no llega hasta el piso. Esa era una primer señal medio bull que podía dar el papel. Y fíjense dónde hizo un agujazo milimétrico en el 61.8 de Fibonacci. Acá hace el pisito y sale previo a las elecciones. Después el gap para romper con el canal bajista era una nueva señal interesante para el papel. La habíamos marcado como una de las que podían dar bien en el equipo, aunque en ese momento me gustaba más Transener, de hecho, que anduvo mucho mejor que Seco, pero este papel no se quedó atrás tampoco, dio un buen movimiento alcista, reconoció la zona de resistencia de los 15 pesos, bastante marcada, ¿sí? Acá tenemos como varios reconocimientos. En base cierre, acá no tanto, sí, es como que en la apertura abre más arriba, pero en base cierre también, no lograba superar. Como que
siempre está por ahí, siempre le cuesta los 15 pesos. Y bueno, ahí es donde ha reconocido estos 2 días y nos deja algunas dudas, ¿no? Si realmente está para romper y salir con fuerza o no. El volumen fue bastante alto el día de ayer con una rueda roja y en el viernes el volumen decrece un poco, pero sigue siendo alto por encima de la media, lo cual es bueno. La vela es positiva, tuvo un pequeño gap, después bajó y terminó cerrando por encima. Pero de vuelta, no logra superar con los 15 pesos, que me parece que es lo que tiene que buscar hoy. El otro problema que le veo, porque a veces yo no sé, hay gente que me pide el papel simplemente porque está comprado y quiere ver si veo señales bajistas, hay otros que me piden porque quieren ver si está para entrar. El problema que yo le veo para entrar es que el recorrido está medio justo, ¿no? Estamos apuntando hasta el máximo anterior y nos da un 10% desde la zona actual. Y la realidad es que tendríamos que esperar a ver un quiebre, ¿no? Que la realidad es que tendríamos que comprar un poquito más arriba probablemente para, para asegurarnos que no reconozca esa zona de resistencia. Entonces, si nos planteamos comprar arriba del quiebre, ese 10 ya se achica un 7,5. Y después hay que restarle las comisiones y después ver que si arriba solo hace un agujazo, por ahí terminás vendiendo un poquito más abajo y empezás a restar, a restar, a restar y te queda un 5% quizás. Entonces no le veo tanto upside a esta altura como para que sea tan atractiva. Quizás esperaría a que se dé un breakout de máximos, que nos dé algún throwback, quizás algún retroceso, o mismo si llegamos a ver alguna corrección generalizada en el Merval por 2 o 3 ruedas, aunque sean solo 2 o 3 ruedas, si esto corrige 2 o 3 velas y nos podría dar algún punto de entrada por esta zona, ¿sí? Creo que eso sería más interesante y ahí sí tendríamos un upside más copado, como apuntando a romper los 15, pero que mismo si reconoce la resistencia podría dejar algo de ganancia, ¿sí? Va a ser corto si reconoce los 15, pero el target estaría en volver a testear máximos. Uy, qué fea que salió esa línea. El target sería por esta zona y el precio, el punto de entrada andaría por acá, entonces la relación riesgo-beneficio daría mucho mejor, ¿sí? Ese sería un escenario que nos podría dar una mejor entrada. Creo que hoy en día siempre no se paga en resistencia y no se vende en soporte, ¿sí? Entonces, si los 15 es una resistencia, acá no pago ni loco, ni loco. Ni loco pago en 14.85. Y con un quiebre acá arriba me queda medio corto, pero bueno, si hay alguien que le gusta, la pueden hacer. Creo que el patrón de velas y el volumen no nos estaría dando la mejor de las señales, pero podría darse que tengamos un quiebre y vaya a testear la zona de máximos, ¿bien? A mantener hacia abajo, bien cortito sería los 14 a base cierre y un poquito más largo sería por abajo de los 13.2, también base cierre. Si llega a venir hasta acá a cerrar el gap, me parece que ya les va a quedar recontra lejos, ¿no? Cualquier stop, sí, es como un 14%, es una locura. Pero bueno, cada uno tiene sus tipos de posiciones. Hay gente que por ahí no usa stops tan cortos o viene más de largo plazo. De hecho, mismo contra abajo de 14 es un poco largo, ¿no? Un 7% a la baja. Queda medio largo el stop. Por eso, este punto es bastante feo. O sea, realmente comprar en esta zona es bastante feo. Es como que los stops te quedan largos, los beneficios te quedan cortos, estar en una zona de resistencia es bastante complicado. No me parece ideal. Pero bueno, por ahí vienen comprados desde acá. Bueno, un stop sería por abajo de los 14 base cierre. Otro stop más largo, si vienen comprados desde más abajo y quieren acompañar y creen que seco está para ir a romper máximos y salir con todo. Bueno, un stop más largo podría ser abajo de los 13.2 o inclusive abajo del gap. Bien. Buenísimo, si llega a ser nuevo máximo, probablemente la estaremos analizando nuevamente y planteando un par de targets al alza. Por el momento le queda un trecho de más del 10% hasta esa zona, así que tiene para pelear y dar su batalla seco. Buenísimo, pasemos a ver Metrogas, que era la otra que habían pedido bastante. Seco la analizamos porque también la habían pedido mucho y fue la que más subió el día de hoy, así que creo que se merecía su lugar en visión de Matt. Bueno, Metrogas. Esta me gusta más por el dibujo que está haciendo, pero tenemos el mismo problema de el riesgo, el beneficio un poquito corto planteando zona de target en la resistencia de máximos, ¿sí? Ese mismo problema lo vamos a tener, pero vamos a analizar un poquito más cómo viene Metrogas, ¿no? Fíjense, este Fibonacci me pareció mágico. Fíjense cómo la proyección del movimiento bajista
Analizamos este swing bajista y lo replicamos desde este retroceso y nos dio literalmente milimétrico la zona de target en los 18.95. Me pareció genial. Pero bueno, más allá de eso, a mí me había sorprendido un poco esto. Si miran, creo que en alguno de los videos lo habíamos charlado, que para mí la zona de 20 era muy importante para Metrobus, que le venía marcando el soporte de largo, el pivote anterior, y acá la había reconocido en base cierre un par de veces, y eventualmente cuando la perdió acá con un gap, eso en general es una señal bastante mala. Si vos tenés una zona de soporte muy fuerte, lo mismo con resistencia al alza, es al revés, pero si tenés una zona de soporte muy fuerte y la terminás perdiendo con un gap, en general es una señal bastante mala. El papel da un rebote acá, vuelve a hacer el pullback y reconoce la zona de resistencia otra vez y no la puede superar. Para mí eso era un patrón bastante bajista, no se terminó dando. Mala suerte, a veces pasa. Si esto hubiera sido al revés, al alza, probablemente me hubiera jugado una ficha en este retroceso. Imagínenselo así, ¿no? Ustedes tienen un movimiento alcista, tienen una zona de... Ay, ¿qué estoy haciendo mal? Ahí está. Sería así. Vamos de vuelta. Imagínenselo así. Tienen una zona de resistencia. La vamos a poner en rojo. Tienen una zona de resistencia. Viene el precio. Uy, el precio no lo quiero en rojo. Viene el precio, retrocede y después levanta un poco y rompe con un gap para salir al alza. Y después retrocede, te hace un throwback y reconoce y parece que sale. En esta zona, compro. Recontra compro, ¿sí? Entonces, bueno, ese era un poquito el análisis, pero hecho al revés, ¿no? Simplemente en vez de pensarlo en un escenario alcista, acá lo teníamos lo mismo, pero bajista, con un soporte, reconocimiento, un soporte bastante importante para el papel en su momento, reconocimiento en base cierre, retrocede un poco y después cuando vuelve a salir, con un gap perfora y vuelve a hacer un pullback en este caso y reconoce la misma zona. Bueno, nada. No se terminó dando. El papel volvió a la zona de soporte anterior de los 19, reconoció el pisito y salió con fuerza por, bueno, todo el esquema de las elecciones, ¿no? Acá en estos 2 días voló prácticamente todo con las expectativas de que iba a ganar Mauricio. Bueno, cambiemos en realidad. Bien, entonces... De ahí empezó a salir con fuerza el papel, no cumplió con ese patrón bajista que a mí me parecía que podía darse. Hizo este gap al alza fuerte y lo que veo interesante es esta pequeña consolidación, ¿no? Que tiene una formación estilo de bandera, que tiene un mástil bastante largo, una pequeña consolidación que podría estirarse un poquito más, ¿sí? Podría estirarse un poquito más y aún así tener vigencia. Y realmente con una ruptura al alza con volumen sería muy interesante buscar targets copados. De vuelta, el pequeño problema que le veo es que tenemos la zona esta de resistencia bastante importante, bastante fuerte, que el papel nunca ha podido. Cada vez que llega, se queda sin nafta y salen a vender por los 26.50 aproximadamente, que podría costarle, pero si no fuera por eso me parecería excelente. Fíjense también cómo el volumen fue creciendo en la suba y ahora que está consolidando baja, salvo este día en el medio, el volumen estuvo cayendo y ese es un muy buen patrón de crecimiento. Quiere decir que hay interés inversor y que cuando corrige no está corrigiendo fuerte, encima es una pequeña consolidación, así que me parece que el papel está muy saludable y tranquilamente puede llegar a testear los máximos pronto. Bien. Podemos plantear algún soporte a mantener por acá. Creo que por acá estaría más o menos la zona de soporte, los 22. A ver si buscamos. Perfecto, bien. Bien, los 22, agujazo, soporte y 50% del retroceso del movimiento completo sería el soporte importante a mantener en caso de que no se dé esta estructura de consolidación y salida al alza. En caso de que veamos una corrección un poco más fuerte, que podría pasar también, que no pierda esta zona, ¿sí? Porque si no ya nos vamos a cerrar el gap al 61.8 y bueno, ahí tendrá que pelear otra batalla y se empieza a poner un poco más turbio y podríamos perder la visión alcista, ¿sí? Entonces de corto, mantener esta estructura de consolidación, un poquitín más largo, mantener los 22 pesos y ya después, bueno, habrá que ir a buscarla abajo del gap.
en caso de que no tengamos una ruptura. En caso de tener una ruptura al alza, importante el volumen, ¿sí? Tenemos que ver un incremento de volumen que nos confirme que el precio acompaña y va a testear máximos, y podría ser la manera en la que rompa y vayamos a buscar nuevos objetivos. ¿Bien? Perfecto. Bueno, el otro día, hoy pidieron muchos por OEST, que se está hablando mucho, está en boca de todos, ¿no? Y no la podemos analizar, por desgracia, porque está en los papeles del equipo. Les quería mostrar un poquito que desde un par de días antes ya la veníamos analizando, pero el 16 de agosto hicimos medio un análisis de precio y volumen, de cómo se comportaba OEST y los patrones que traía, dónde estaba el precio parado, la zona de soporte, el agujazo que había hecho al 61.8 y la gran oportunidad que veíamos con... A ver si carga esta también. Y la gran oportunidad que veíamos con el papel para que pudiera salir pronto, ¿sí? De hecho, un poquito más arriba, si no me equivoco, hablamos de que... Bueno, obviamente que tuvieran cuidado con no quedar atrapados en el papel. La estuvimos siguiendo un montón, por supuesto. Mientras está arriba el soporte y piso de canal. Ahí está. Este fue un día en chiste justo antes de que saliera. Les dije un par de charts de OEST. Y después una foto mía esperando a que salga, ¿no? Y acá estaba yo esperando, porque en este día ya estaban volando varios papeles. De hecho estaba volando AUSO, habíamos hablado de la enorme correlación que tenía con OEST y cómo parecía desligarse en estos días, y OEST no arrancaba y encima metía un montón de volumen, nos estaba avisando a gritos que estaba para salir, pero le faltaba un poquito más. Pero otra vez se fue para abajo. ¿Qué pasó? Hay un tweet más arriba que les quería mostrar y no lo estoy pudiendo encontrar. ¿Dónde está? Ah, acá está. Bien, esta semana, al inicio de la semana, el 22 de agosto, armamos la watchlist de los papeles que más me gustaban, y justo antes dije me faltó nombrar la OEST, pero venimos tuiteándola desde hace una semana, debe salir esta semana sin falta, buen volumen, y bueno, acto seguido, los siguientes 2 días voló, después podemos mirarla, pero no voy a ahondar mucho más. Acto seguido de eso fue que rompió el canal bajista, volvió a salir otro día. Después acá compartimos en Twitter público que dije, che, estamos para llegar a máximos. No, quiero pedir disculpas si alguien lo entendió como manijeo. No fue para nada. De hecho, habrán visto que no había un trade plan, no había nada. Era una manera de compartir porque estaba contento que teníamos una posición. Y si había otra persona que tenía una posición y quería compartir, o alguien que tenía un view bajista, podía decirme, no, mirá, no me parece que estemos para ir a máximos. Completamente válido, pero no era para nada una recomendación de compra. Jamás me van a ver a hacer una cosa así. No lo hice nunca antes, ni cuando... se me lengua la traba, perdón. No lo hice antes, cuando no teníamos equipo y analizábamos algunos papeles en público. Jamás manejaría así un papel después de haber comprado yo, y tampoco lo haría teniendo nuestro servicio del equipo de MAD. No vamos a hacer un análisis privado y después manejarlo en público. No era para nada la idea. No era una recomendación de compra, no había un trade plan, simplemente era un deseo de que el papel vaya a máximos y ver qué opiniones tenían, nada más. Así que bueno, quería hacer esa pequeña aclaración por si alguien lo entendió mal y lo tomó mal. Después marcamos el soporte, le dije a uno de los chicos que preguntó ¿y ahora qué hacemos? Le dije depende de dónde hayas entrado, cuál es tu idea, y le marcamos esta zona de soporte, que dicho sea de paso fue donde el papel rebotó hoy. Vino excelente, estaba bien encontrada la zona de los 35.2. Bien. Bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Después voy a subir un par de papeles, los gráficos, a Twitter para cumplir con un par de pedidos más que me había anotado. Y no olviden dejar su me gusta, no olviden compartirlo en las redes, y cualquier comentario que quieran hacer los leemos todos, respondemos casi todos. Y nos estamos viendo en el próximo video. Abrazo grande.